Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de anomalías congénitas y neonatales del hueso temporal. Yo soy el doctor Héctor Garza Sepúlveda, residente de tercer año de la especialidad de radiología e imagen. Y para este tema, mis maestras asesoras fueron la doctora Claudia Rodríguez Garza y la doctora Cintia Guillén Gutiérrez. A manera de introducción, sabemos que las anomalías del hueso temporal corresponden aproximadamente hasta un 3% de los recién nacidos con anomalías mayores. Y estas se pueden presentar tanto de forma aislada o sindrómica. Las malformaciones del oído externo corresponden aproximadamente a 1 a 3.800 recién nacidos vivos y en pacientes con hipoacusia neurosensorial congénita de 1 a 3 por cada 1.000 recién nacidos. Y pues de estas patologías que vamos a ver más adelante, vamos a ver que van a tener un impacto tanto funcional como estético y quirúrgico. Entonces, a tema también de introducción, brevemente, pues tenemos que ver y repasar lo que es la embriología. Vamos a empezar por lo que es la embriología del oído externo y del oído medio. Estas, pues, se van a empezar a desarrollar aproximadamente a la sexta semana de gestación y van a tener un origen común del primer y segundo arco braquial. Esto es muy importante, ya que más adelante vamos a ver que pueden haber ciertas patologías que van a ir como asociadas a de esta primer y segundo arco braquial se van a formar lo que son 6 montículos, 3 de cada uno de estos arcos. Y de estos 6 montículos van a formarse o se van a desarrollar tanto el pabellón auricular como la cadena osicular. Aquí podemos ver justamente que el martillo y el yunque se van a formar a partir del primer arco braquial y el estribo del segundo arco braquial. También es importante recordar que justamente en medio de estos dos arcos braquiales pues tenemos lo que es la primera hendidura braquial, que esta pues va a desarrollar posteriormente el conducto auditivo externo. Entonces, como podemos ver igualmente aquí al final de este esquema, vean aquí los numeritos, estos corresponden cada uno de los montículos de los arcos braquiales y vemos cómo cada parte que conforma el pabellón auricular está formado de diferentes porciones del primer y segundo arco braquial. Y pues esto va a ser muy importante ya que más adelante vamos a ver que las alteraciones del conducto auditivo externo y del pabellón auricular también se pueden ver asociadas a alteraciones de la cadena osicular y del oído medio. En cuanto a la anatomía del pabellón auricular, tenemos diferentes estructuras que les podemos estudiar. Tenemos por ejemplo lo que es el hélix, tenemos aquí la rama del hélix, el antehélix, la fosa triangular, el trago, el antitrago y lo que es la concha y el óvulo. Como vimos previamente, estas estructuras que les estoy mostrando en este momento se forman a partir del primer arco braquial, lo que es el hélix, la rama del hélix y el trago y las demás estructuras se van a formar a partir del segundo arco braquial. Entonces, esto nos va a ayudar mucho como una pista, ya que si nosotros vemos, por ejemplo, alguna alteración del hélix, podemos saber que esto viene originado del primer arco braquial y como ya vimos, el martillo y el yunque también se originan del primer arco braquial. Entonces tenemos que ir dirigidamente a identificar estas huesecillos para ver que no se encuentren con alguna anomalía. Y en cuanto al oído medio, pues hablando sobre la cadena osicular, también pues para saber después cómo se va a ver una displasia o una anomalía de estos huesecillos, tenemos que conocerlos cómo se ven pues normalmente, ¿no? Entonces la cadena osicular se forma de 3 huesos, que es el martillo, al cual se le reconoce lo que es la cabeza, el cuello, perdón, y el mango del martillo. Y estos van a tener un proceso anterior y un proceso lateral. Al yunque se le va a conocer lo que es el proceso corto del yunque y el proceso largo del yunque. Y estos se van a articular por medio de la articulación incudo-maliolar. Posteriormente, lo que es el proceso largo del yunque se va a articular con el estribo por medio de la articulación incudo-estapedial. Y al estribo se le va a conocer lo que es el proceso lenticular, posteriormente las cruras, que tenemos una crura anterior, una crura posterior, y posteriormente pues lo que es la base del estribo, la cual se va a encontrar justamente hacia la ventana oval. Y también pues obviamente estas cadenas osiculares van a estar suspendidas por medio de los ligamentos suspensorios pues de la cadena osicular. El martillo tiene principalmente lo que es el ligamento superior, lateral y el ligamento anterior. El yunque tiene el ligamento superior, el ligamento posterior
Y el estribo va a tener lo que es la membrana estapedial, que se encuentra justamente en el espacio intercrural, y también va a tener lo que es el músculo estapedial, el cual le va a brindar este como soporte y esta estabilización al momento que haga el pistoneo hacia la ventana oval. Y por último, pues también tenemos lo que es el oído interno, el cual pues se compone tanto de una porción ósea como de una porción membranosa. Este, y la cual pues le podemos conocer, por ejemplo, lo que es el vestíbulo, lo que son los conductos semicirculares, que tenemos el superior, el lateral y el posterior, y la cóclea, la cual va a componerse de 2.5 a 2.75 vueltas, y se le conoce lo que es la vuelta basal, la vuelta media y la vuelta apical. Más adelante vamos a hablar más sobre la anatomía interna o membranosa de lo que es la cóclea, pero pues esto nos va a servir para mínimo saber qué estructuras son las que tenemos que buscar y tenemos que ver. Ahora, ¿cómo se van a ver estas por tomografía? Así brevemente, tenemos aquí pues lo que es el hueso temporal, tenemos las celdillas mastoideas, el ápex petroso. Aquí podemos ver justamente lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, se va a componer de su porción membranosa y de una porción ósea, esta que vemos de este lado. La cadena osicular la podemos ver, aquí estamos viendo obviamente un corte en axial orientado hacia el oído. Tenemos lo que es el proceso corto del yunque, y este punto que está aquí arriba es la cabeza del martillo, la que vemos más hacia anterior. Luego tenemos lo que es el cuello del martillo y el mango del martillo. Luego vemos de este otro lado el proceso largo del yunque, que es este que vemos de este lado, y este puntito que vemos justamente a un lado, como recordamos, pues es el proceso lenticular del estribo. Y luego vemos, bueno, un poquito de zoom porque estos dos pequeños puntos son las cruras anterior y posterior que llegan hacia la ventana oval. Y por parte del oído interno tenemos el vestíbulo y tenemos los conductos semicirculares, en este caso el conducto semicircular lateral, este es el superior, y también veríamos pues el posterior. ¿Ok? Ahora, para valorar la cóclea, aunque lo podemos ver también en un corte axial, la forma que es más sencilla poderla identificar y valorar las vueltas o las rampas, pues es por medio de esta reconstrucción, que es una reconstrucción de Stenbergs. Aquí podemos ver lo que es la ventana redonda, vemos aquí parte del vestíbulo, la rampa, perdón, la vuelta basal, y podemos ver cómo luego continúa con la vuelta media, y por último, la vuelta apical. ¿Ok? Aquí tenemos unos esquemas únicamente para demostrar lo que es pues el desarrollo normalmente embriológico de lo que es el oído tanto externo, medio e interno. Aquí tenemos de un embrión a a las 8 semanas, perdón, y a las 16 semanas. Donde podemos ver, pues ven como la cadena osicular, aunque se encuentra parcialmente formada, aún no tiene las características y morfología ya de un adulto. Vemos igualmente la cóclea. A las 16 semanas ya tiene una formación un poquito más parecida a la de un adulto. Sin embargo, pues vemos como quiera, aquí si lo comparamos con el ejemplo con el ya de un adulto, sí vemos algunas diferencias, ¿verdad? Y recordar que pues en cuanto a los conductos semicirculares, el último que se va a terminar de formar es el conducto semicircular lateral. Y esto pues nos va a predisponer a que sea más fácil o más frecuente que tenga alguna patología. Y bueno, durante esta clase vamos a estar viendo que vamos a ver que todos los pacientes prácticamente van a tener o una hipoacusia conductiva o una hipoacusia neurosensorial. Y pues, ¿qué es esto? Para saber esto y que nos ayude al momento de que nosotros veamos los estudios, tenemos que saber al menos un poco cómo es la conducción y la transducción del sonido. Aquí en este esquema representativo vemos, por ejemplo, las ondas de sonido, las cuales vamos a ir de afuera hacia adentro, van a ser concentradas la onda sonora por el pabellón auricular y lo va a conducir a través del conducto auditivo externo, en su porción membranosa y luego la porción ósea. Esta onda sonora va a llegar hacia la membrana timpánica, la cual va a hacer una amplificación mecánica de este mismo onda sonora y la va a, digamos, a reproducir hacia el martillo, luego hacia el yunque y por último hacia el estribo. Y el estribo, aquí podemos ver el movimiento de la cadena osicular,
va a hacer este pistoneo hacia la ventana oval. Todo esto que acabamos de ver, desde el pabellón auricular hasta el estribo, estamos hablando de todo lo que es la mecánica del sonido, o sea, lo conductivo. Si vemos alguna alteración en alguna de estas estructuras, estaríamos o se condicionaría una hipoacusia conductiva. Ya posterior al pistoneo de la ventana oval, este impulso lo que va a hacer es que va a generar de forma sencilla una onda a través de la perilinfa de la membrana basilar y que va a recorrer todo lo que es pues las, las rampas vestibulares, llegando hasta el órgano de Corti, y pues va a provocar una estimulación de las células ciliadas que van a convertir, por así decirlo, esta energía mecánica en un impulso eléctrico, el cual pues va a llegar a través del nervio coclear hacia el nervio vestíbulo coclear y posteriormente al tronco encefálico para pues ya tener lo que sería pues escucha que nosotros podamos como interpretar ese sonido, ¿verdad? Y esto forma parte de lo que es lo neurosensorial. Entonces, cuando veríamos algún insulto o alguna patología a estos niveles, nos condicionaría una hipoacusia neurosensorial. Entonces, van a notar, la mayoría de los pacientes cuando nos los refieran para un estudio de imagen con alguna de estas patologías, nos van a referir paciente con hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial, y esto nos va a ser como una pista para saber qué tenemos que ir a buscar intencionadamente. Bueno, ahora comencemos con las malformaciones del oído externo y del oído medio. Como ya habíamos visto, pues estas se pueden presentar de forma aislada o sindrómica y pueden ser por factores genéticos o teratógenos. Estos principalmente pues en el primer trimestre del embarazo. Es más frecuente en hombres, de 1 en cada 10 a 20 mil, y tiende a ser más de forma unilateral en una relación de 4 a 1. Y como ya vimos, pues nos genera o condiciona pues una hipoacusia conductiva. Ok, empezamos con el oído externo. De estas podemos hablar principalmente de lo que es la microtia anotia, de la atresia o estenosis del conducto auditivo externo, y también hablaremos del foramen timpánico o de Huschke. Y pues recordemos que el método de estudio de elección para estas patologías pues es la tomografía computada. Ok, entonces pues empezamos con estas patologías. Empezamos primero con la microtia pues como una ausencia del pabellón auricular. Este, Estas se tienden a asociar a una atresia del conducto auditivo externo y como ya vimos, pues la tomografía va a ser lo ideal para una valoración prequirúrgica. Para esto usamos el score de Yardorfer, que es un estudio, una clasificación, bueno, perdón, un score donde vamos a ver múltiples, como checklist, o hay que valorar múltiples estructuras y al final nos van a dar un puntaje. Lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan tomando en cuenta. Para valorar lo que es el pabellón auricular tenemos lo que es la clasificación de Wirda, donde lo divide en 4 grados. En el grado 1 vamos a ver pues prácticamente lo que es una oreja más pequeña de lo habitual, pero vamos a ver todas las estructuras bien definidas. En el grado 2 vamos a ver un desarrollo parcial del pabellón auricular. Podemos ver algunas estructuras parcialmente definidas y otras van a estar ausentes. A partir ya del grado 2 ya se tiende a asociar a una atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Y el grado 3 pues es la más frecuente. Aquí lo vamos a ver solamente como un remanente auricular, rudimentario, sin ninguna estructura pues bien definida. Y esta pues también siempre se va a asociar a una atresia del conducto auditivo externo. Y por último también la clasificación reporta pues lo que es el grado 4, que prácticamente pues ya es una anotia como tal. No se considera pues microtia. ¿Y cómo la vamos a valorar en los estudios de imagen? Pues lo ideal y lo principal es el renderizado en un volumen 3D. Esto nos va a ayudar a ver de mejor forma lo que es la morfología del pabellón auricular y asimismo, que no se nos debe olvidar, por ejemplo en este caso, valorar igual las demás estructuras craniofaciales cuando estemos viendo este estudio. Como ya les había dicho, pues estas patologías se tienden a asociar a formas sindrómicas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, vemos el pabellón auricular de un tamaño y forma conservada, pero vemos del lado derecho una microtia pues grado 3. Asimismo, si vemos el resto de las características craneofaciales,
Vean cómo la mandíbula del lado derecho se encuentra más corta que la del lado izquierdo y se ve de una forma asimétrica y que eso también forma una asimetría de la comisura bucal. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver a simple vista de una forma anterior la asimetría de los pabellones auriculares. Vemos el pabellón auricular derecho de una forma distinta. Y al momento que pues ya podemos mover nuestro volumen 3D, podemos ver aún más notoria esta diferencia, donde vemos del lado izquierdo un pabellón auricular con todas sus características bien formadas, y del lado derecho pues vemos que hay ciertas porciones del pabellón auricular que se encuentran displásicas. Y pues como vimos, estas se van a asociar a una atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Cuando veamos una atresia, va a haber una ausencia completa del conducto auditivo y en su lugar vamos a ver una placa ósea. Y la estenosis, pues vamos a ver una disminución del lumen, la cual puede ser de la porción membranosa, de la porción ósea o incluso de ambas. Y siempre que veamos esto, pues hay que recordar, como ya vimos, tenemos que valorar la cadena osicular, las ventanas oval y redonda, así como el trayecto del conducto del nervio facial. ¿Por qué? Lo del nervio facial principalmente porque corresponde a un riesgo quirúrgico. Si este paciente lo tratan de intervenir para una reconstrucción y el nervio facial tiene un trayecto anómalo, pueden llegar a lastimarlo o a dañarlo al momento de hacer la cirugía. Aquí en estas imágenes de tomografía en cortes coronales tenemos aquí del lado derecho, vemos justamente, vean el conducto auditivo externo, cómo se encuentra de un calibre estenótico, tanto en su porción membranosa como en su porción ósea. Y si lo comparamos con el contralateral, que tiene un calibre normal, pues se hace más notoria esta estenosis. Asimismo, de este lado, por ejemplo, tenemos este otro ejemplo. De este caso es una forma bilateral de un pacientito aquí de nuestro centro, donde vemos una estenosis tanto de la porción membranosa como ósea del conducto auditivo externo de forma bilateral. Y aquí tenemos otro caso, en este caso esto es una atresia del conducto auditivo externo, donde vemos en estas reconstrucciones en coronal, vean cómo no hay, no existe el conducto, y en su lugar vemos esta placa ósea, la cual pues, esta placa atrésica presenta una adecuada neumatización, y vemos igualmente asociado a, aquí tenemos lo que es el martillo, y vemos esta densidad de hueso, que hace una fijación de la cadena osicular hacia la pared lateral de la caja timpánica. En este otro corte, lo que señala esta flecha es el trayecto del conducto del nervio facial en su porción mastoidea, lo cual presenta una localización anómala. En este caso se encuentra lateralizado a su ubicación normal. Y de este mismo paciente, pero del otro lado, también presentaba igualmente lo que es una atresia del conducto auditivo externo. Vemos la placa atrésica neumatizada y vemos esta displasia completamente del hueso del maleolo, del martillo y del yunque, los cuales se encuentran fusionados y tienen una completa alteración de su morfología. Pero vean cómo el estribo presenta su morfología normal. Tanto la crura anterior, posterior como el proceso lenticular se encuentran completamente normales. Y esto hay que recordar, como ya hemos visto, el origen embriológico. El yunque y el estribo, perdón, el martillo y el yunque tienen un origen común y el estribo tiene un origen aparte del segundo arco braquial. Entonces podemos ver este tipo de diferenciaciones cuando estén patológicos. Y por último, del oído externo, hablamos del foramen timpánico o también llamado foramen de Hushken, el cual pues esta es prácticamente una variante anatómica, tiene una prevalencia de hasta el 5% y se define como un defecto anteroinferior del conducto auditivo externo, lo cual pues va a comunicar hacia la articulación temporomandibular. Lo más frecuente es que sean sintomáticos, sin embargo se puede asociar a otalgia o también como una vía de diseminación para algún proceso infeccioso. Importante pues no confundirlo con alguna erosión ósea por algún proceso infeccioso. Por ejemplo, en este estudio de tomografía vemos justamente aquí sobre la pared anterior del conducto auditivo externo este defecto óseo que comunica hacia la articulación temporomandibular. Pero pues como podemos ver, el defecto óseo lo vemos con bordes escleróticos bien definidos, lo cual nos habla de esta variante anatómica más que de algún proceso pues erosivo. Y también importante saber que esto es esperado y completamente normal en pacientes menores de 5 años, ya que la osificación del conducto auditivo externo
ocurre a partir de los 5 años. Igualmente, pues si lo vemos en adultos, se considera como una variante anatómica. Y, ok, en algunas de las complicaciones que puede haber con lo que es el foramen timpánico, pues puede ocurrir lo que es una herniación de los tejidos blandos de la articulación temporomandibular hacia el conducto auditivo externo. También puede ocurrir una fístula de la glándula parótida o de la sinovia de la articulación temporomandibular, o incluso algún riesgo de lesión del oído durante alguna artroscopía de la ATM. Como en este caso vemos igualmente a nivel de la pared anterior del conducto auditivo externo, este defecto óseo bien definido, y vemos cómo ocurre una protrusión de los tejidos blandos de la ATM hacia el conducto auditivo externo. Ahora pasamos a las malformaciones del oído medio, empezando por las anomalías de la cadena osicular. En este caso, las anomalías que podemos llegar a encontrar, pues es como tal una malformación de la cadena osicular o una fijación ósea o fibrosa de las mismas. Y esto, como ya vimos, pues nos condiciona una hipoacusia conductiva. Se tienden a asociar a displasias del oído externo y también pueden ocurrir de forma aislada. Aquí, por ejemplo, en este caso, en estas dos imágenes de tomografía, vemos lo que es el martillo, que se encuentra con una porción ósea rudimentaria que lo fija hacia la pared anterolateral de la cavidad timpánica. Y en este otro corte, en coronal, podemos confirmar justamente pues esta fijación de la cadena osicular. Aquí tenemos otros dos ejemplos. De su lado izquierdo, vean cómo a nivel del oído medio vemos lo que es la cadena osicular de una forma completamente amorfa. Aquí presenta una fusión del martillo con el yunque y lo refieren o lo comentan que tiene forma como de boomerang. Y del lado derecho vemos aquí la parte del martillo. El mango del martillo tiene una rotación hacia las manecillas del reloj y tiene estos datos de fijación hacia el anillo timpánico en su porción posterior. Y aquí lo podemos también valorar en esta otra reconstrucción en coronal. Aquí tenemos el scutum y vemos cómo el espacio de Prusak se encuentra de una forma estrecha. Esto pues condicionado por la malrotación que tiene la cadena osicular. Y cuando valoramos la cadena osicular, tenemos una clasificación que es la clasificación de Teunissen y Kremers, la cual pues nos va a ayudar ayuda al quirúrgico a predecir el resultado del procedimiento quirúrgico. Y toda esta clasificación se basa principalmente en el estribo. La clase 1 habla de un estribo que se encuentre completamente normal, con alguna anormalidad del yunque o del martillo. La clase 2 vamos a tener puede tener alguna alteración el estribo, pero el platillo del estribo va a estar móvil y va a estar conservado. La clase 3 va a haber alguna fijación del platillo del estribo, pero no va a encontrarse ausente. En la clase 4, y va a ser como la clase 3, va a haber una fijación del platillo del estribo, pero va a estar asociado también con alguna otra anormalidad, ya sea del yunque o del martillo. Y de la clase 5, pues es una ausencia total del platillo del estribo. Ahora también lo que tenemos que valorar, pues en la ausencia o atresia o estenosis de la ventana oval y de la ventana redonda. Cuando veamos alguna atresia de estas ventanas, pues lo vamos a ver como un nicho, como una placa ósea a nivel del nicho de la ventana oval o redonda. Suelen coexistir con displasias de la cadena osicular y también se pueden asociar a una malposición del nervio facial, normalmente hacia inferomedial. Por ejemplo, en este caso tenemos estas imágenes de tomografía, donde, un poquito de zoom, vemos justamente aquí lo que sería el nicho de la ventana oval y vean cómo se encuentra esta placa ósea que es continua. Es decir, esta ventana pues se encuentra completamente atrésica. Y en este otro corte, en un axial, vemos justamente este trayecto con densidad de tejido blando que corresponde al segmento timpánico del nervio facial y vemos cómo tiene un trayecto anómalo. En este caso se encuentra justamente adyacente al nicho de la ventana oval, cuando en realidad su posición debería ser mucho más superior. Y tenemos este otro caso de aquí de nuestro centro, donde vemos justamente del lado derecho,
Vemos aquí lo que es el vestíbulo, la vuelta basal de la cóclea, y vemos aquí el nicho de la ventana redonda. Cuando lo comparamos con el lado contralateral, vemos como el nicho de la ventana redonda se encuentra marcadamente estenótico comparado con el contralateral. Y bueno, así como vimos todas estas alteraciones del oído medio, es importante saber y conocer que también existen alteraciones vasculares. Y estas son importantes ya que pues corresponden a un riesgo quirúrgico, así como también algunas que pueden simular alguna tumoración o masa, saberlas identificar y reportar para evitar que las vayan a biopsiar por el riesgo de una hemorragia catastrófica. Entonces, una de ellas pues es la lateralización de la arteria carótida interna, la cual pues es condicionada por una dehiscencia de la placa ósea de la pared lateral del conducto óseo del canal carotidio. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vemos justamente del lado derecho, vemos aquí el canal carotidio con la porción petrosa de la carótida interna, y aquí vemos la placa o la pared lateral del mismo canal. Y del lado contralateral vemos la ausencia de esta pared lateral del canal carotidio, y vemos cómo la carótida interna se desplaza lateralmente llegando hasta el oído medio. Entonces, pues esto, pues, en algún procedimiento quirúrgico, pues supone un riesgo quirúrgico. Otra de estas, pues, es la arteria carótida interna aberrante, la cual es una variante rara y está asociada, pues, a una ausencia o una involución de la arteria carótida interna de su segmento cervical. En este, pues, los médicos los pueden reportar como alguna masa tubular retrotimpánica, y esta masa nosotros vamos a ver en los estudios que va a cruzar el promontorio y va a condicionar un agrandamiento del canalículo inferior. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema donde vemos prácticamente aquí con la línea punteada en amarillo la ausencia de la arteria carótida interna en su segmento cervical, y esta, pues obviamente el flujo intracraneal tiene que continuar, entonces se buscan vías alternas. Y lo que ocurre es que se crea un circuito colateral por medio de la arteria timpánica inferior, que es rama de la arteria faríngea ascendente de la carótida externa. Esta arteria timpánica inferior va a entrar al oído medio por medio del canalículo timpánico, y va a entrar al oído medio y se va a unir con la arteria carótico-timpánica, la cual va a posteriormente conectarse a lo que es el remanente de la porción petrosa de la carótida interna, y ya posteriormente pues ya continúa su trayecto hacia intracraneal. ¿Y cómo lo vamos a ver en los estudios de imagen? Pues aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo, en este estudio sin contraste, vamos a ver esta lesión, pues, digamos, tubular, con densidad de tejidos blandos, al menos por este método, que va a llegar desde el hipotímpano, cruza el promontorio, y posteriormente se va a continuar con el canal carotidio. Y vemos, por ejemplo, ya cuando administramos medio de contraste, cómo dicha lesión va a presentar un realce, porque pues es una estructura vascular. Y ya la última alteración vascular, pues estamos hablando de la arteria estapedial persistente. Esta es una pues variante, digamos, rara. Se presenta hasta en el 0.5% de los pacientes, y lo más frecuente es que sea bilateral. Esta está condicionada por un fallo en su involución alrededor del tercer mes de gestación, y surge de la porción petrosa de la arteria carótida interna, lo cual surge de este nivel y luego va a cruzar a través del espacio intercrural para posteriormente meterse, digamos, a la porción, al segmento timpánico del nervio facial, y posteriormente pues se convierte en lo que es en la arteria meningia media. Cuando veamos esta alteración, se va a asociar a un foramen espinoso ausente, y vamos a ver un ensanchamiento del conducto del nervio facial en su segmento timpánico. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo donde vemos justamente en este corte axial el segmento timpánico del nervio facial, y vemos cómo está pues francamente ensanchado. Normalmente lo vamos a ver de una forma muy fina. Cuando veamos esto, pues nos tiene que llamar la atención y tenemos que buscar directamente una persistencia de la estapedial. Y la podemos llegar a ver de esta forma, por ejemplo. Vemos aquí lo que es el estribo, vemos lo que es la crura posterior, la crura anterior, y justamente adyacente en el espacio intercrural, un poquito más hacia la crura anterior, vemos este punto hiperdenso.
el cual pues corresponde con la persistencia de la arteria estapedial. Y bueno, ya todo esto que acabamos de ver nos sirve para poder hacer lo que es el score de Yard-Dorfer, el cual, pues como les he dicho, predice lo que es el resultado quirúrgico, si este va a ser favorable o no. Y esto va a tener lo que es la recomendación para la cirugía, o sea, es dependiendo si es unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, con un score mayor a 7 puntos, predice un buen resultado quirúrgico. Y cuando es bilateral, con un score de 5 a 6 puntos o más, se considera con un resultado favorable. Y lo que valora este score, pues prácticamente todo lo que ya vimos. La anatomía del estribo, que es el que tiene el mayor puntaje, porque como les dije es lo principal. Asimismo, pues la patencia de la ventana oval, que la cavidad timpánica tenga una adecuada morfología y espacio, el trayecto del nervio facial, lo que es el complejo maleolo-incudal, la neumatización de la mastoides, la articulación incudoestapedial, la patencia de la ventana redonda y cómo se encuentre el oído externo. Y en total nos da un score de 10 puntos. Entonces, pues tenemos nuestro checklist prequirúrgico, cuando lo pidan por alguna valoración prequirúrgica, que es todo lo que tenemos que reportar en nuestro pues, reporte como tal. Tenemos que reportar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Tiene microtia, tiene atresia o tiene alguna estenosis. La cadena osicular está presente, tiene algún dato de fijación, interrupción o alguna displasia. Y en dado de lo posible, pues otorgar también la clasificación de Theunissen y Kremers. También la ventana oval y redonda se encuentran presentes, están permeables, están estenóticas. El conducto del nervio facial tiene un trayecto normal o si es anómalo. En caso de que sea anómalo, tenemos que describir la localización y trayecto que tenga este para que al momento que sea intervenido quirúrgicamente no lo vayan a lastimar. Y asimismo, pues si tiene alguna variante vascular. Todo esto pues va a ayudar a que al paciente se decida si es candidato o no a cirugía o si es mejor algún implante o algún auxiliar auditivo. Bueno, ahora pasamos a las malformaciones del oído interno. Y pues primero que nada puse esta línea del tiempo que nos va a ayudar a explicar desde el origen embriológico cómo es que dependiendo en qué momento del desarrollo embriológico sea el insulto, pues qué es lo que nos va a orientar, ¿no? Normalmente el oído interno se empieza a formar a partir de la tercera semana con la vesícula óptica, pero no es hasta la cuarta semana donde esta vesícula óptica empieza a diferenciarse. Entonces, cuando ocurre un insulto a la cuarta semana de gestación, tendremos una cavidad común, ya que pues todavía no se logra diferenciar, entonces todo lo que es el oído interno va a ser pues estar todo junto. Posteriormente, ya la quinta semana de gestación, empieza a iniciar lo que es el brote coclear, y una alteración, un insulto a este nivel, pues nos formaría lo que se le llama como una aplasia o una agenesia coclear. En este caso, pues el vestíbulo y los canales semicirculares pueden ser variables, en algunos casos se pueden encontrar y en otros no, dependiendo pues en qué días de esta semana digamos que ocurra el insulto. Ya a partir de la sexta semana es donde la cóclea empieza a alargarse, empieza a tener ya un poquito más como de forma y se empieza a formar lo que es el giro basal. Entonces, cuando ocurre un insulto como a los primeros días de la sexta semana, podremos tener una hipoplasia coclear grave. Y ya si ocurre más como al final de la sexta semana, la hipoplasia coclear sería un poco más leve. Ya a partir de la séptima semana, empieza a formarse ya lo que es se empieza a alargar todavía un poquito más la cóclea y ya tenemos parte del giro medio y el giro apical. Y ya se empiezan a organizar lo que es el modiolo y los septos interescalares. Entonces ya en este caso pues tendríamos lo que es una partición incompleta, ya que es en este momento donde se empieza a formar, como les digo, el modiolo y los septos interescalares. Ya hasta la octava semana es donde ya prácticamente está completamente formado el oído interno, ya la cóclea tiene sus 2.5 vueltas, entonces ya a partir de este momento si llega a haber algún insulto sería pues mucho más leve.
Y pues esto no, lo tenemos que repasar porque vamos a ver que es muy importante para la clasificación de estas malformaciones. Aquí tenemos una imagen de una fotomicrografía de una cóclea normal. A la cóclea se le define como si tuviera una forma de cono. Y prácticamente aquí, por ejemplo, vemos, esta es la apertura coclear. Aquí es donde llega el octavo nervio craneal, pues principalmente el nervio coclear, y llega hacia el modiolo. El modiolo es la base o la estructura central de la cóclea y es el eje en el que van a girar, digamos, las vueltas alrededor de este. A nivel del modiolo tenemos lo que son los ganglios espirales, que son las estructuras nerviosas que están centrales, y del modiolo, se van a proyectar estas láminas, que son las láminas espirales. Las láminas espirales van a ir desde el modiolo hasta las espiras de la cóclea y separan la luz de la cóclea en dos, en una rampa vestibular y en una rampa timpánica. Estas rampas se van a, digamos, a comunicar a nivel del helicotrema, y también vamos a ver lo que son las escalas interescalares, que como lo dice su nombre, va a dividir las escalas. Y aquí tenemos como un acercamiento donde vemos justamente la membrana basilar, que es esta que tenemos aquí, y vemos que esta membrana basilar se va a extender hasta la lámina espiral y va a llegar al ligamento espiral, que es este que está justamente lo más lateral. Aquí vamos a tener las células ciliadas, que se observan en el órgano de Corti, y estas van a ser estimuladas por esta pequeña estructura que es la membrana tectorial, que es justamente los que les comentaba, que así es como se hace como la transformación del impulso mecánico a un impulso nervioso. Igualmente aquí tenemos lo que es la membrana de Reisner, que lo que hace es cerrar el conducto coclear y divide lo que es la escala media de la escala vestibular. Y bueno, todo esto, ahora sí, vamos a empezar. Todas las malformaciones del oído interno se dividen por medio de la clasificación de Cenaroglu, la cual pues las divide en múltiples malformaciones que van a ir de más severas a más leves, ya que estas pues van en orden dependiendo de en qué momento sea el insulto durante el desarrollo embriológico. Empezamos con la aplasia laberíntica completa, que esta también se le conoce o se le llama como anomalía de Mitchell, y esta es la más severa de todas las malformaciones del oído interno. Se ocasiona por una mutación en el gen HOXA1 o también a exposición a talidomida, la cual pues ya no es tan frecuente ya que pues está descontinuado. Y como les había comentado, pues ocurre por un arresto en el desarrollo a la tercera semana de gestación. Y como lo dice su nombre, es una aplasia laberíntica completa. No vamos a tener absolutamente nada. No tendremos la cóclea, ni el vestíbulo, ni tampoco los canales semicirculares. E incluso se asocia también a alteraciones del peñasco. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes de tomografía, vemos justamente lo más que más nos llama la atención, pues obviamente vemos ausencia del peñasco del hueso temporal y también pues vemos ausencia de lo que es la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares, no se ve absolutamente nada de esto, únicamente vemos pues parte de la cadena osicular e incluso podemos ver cómo esta cadena osicular pues no se ve de una morfología que esperaríamos, ni tampoco en una disposición, se encuentra de una orientación también anómala. La siguiente patología es el otocisto rudimentario. Esta pues es una representación incompleta de la cápsula óptica. Y esta se encuentra entre la anomalía de Mitchell y la cavidad común, que vamos a ver más adelante. En este caso no va a haber no va a haber el conducto auditivo interno, no va a estar existente, y lo vamos a ver como en este ejemplo de la tomografía, únicamente como una cavidad quística muy pequeña, nada diferenciada, y la ausencia del conducto auditivo interno. En la aplasia coclear, en este caso no va a haber cóclea, pero sí hay conducto auditivo interno. El vestíbulo y los conductos semicirculares van a estar en una adecuada posición, que normalmente lo vamos a ver de una forma posterolateral al conducto auditivo interno. Y en la aplasia coclear, el nervio facial siempre va a estar de una disposición o trayecto anómalo. El nervio facial en este caso va a ocupar, digamos, el espacio de la cóclea. Entonces lo vamos a ver justamente anterior al conducto auditivo interno. Y se subdivide en dos grupos.
el grupo A y el grupo B. El grupo A va a tener un laberinto normal, o más bien pues el vestíbulo y los conductos van a estar normales, y el grupo B va a asociarse a una dilatación del vestíbulo y de los conductos semicirculares. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos a la presencia, vemos aquí el conducto auditivo interno, vemos el vestíbulo, conducto semicircular lateral, los cuales tienen un calibre y morfología conservada, y justamente anterior al conducto auditivo interno vemos este trayecto lineal que corresponde con la porción laberíntica del nervio facial. Pero pues vemos que hay ausencia completa de la cóclea. Y en este otro caso hablamos del subgrupo B, el cual vemos aquí igualmente el conducto auditivo interno, vemos igual ausencia de la cóclea, y vemos cómo el vestíbulo tiene esta morfología como quística, dilatada, y vemos igual aquí el trayecto del nervio facial que se encuentra anterior al conducto auditivo interno. En estos casos es importante, como lo puse aquí ahorita, confirmar por resonancia magnética la presencia del nervio vestíbulo-coclear, ya que esto le va a servir mucho al quirúrgico para saber el tratamiento que se le va a dar. Y así vamos a ir viendo todas estas patologías. A final de cuentas, lo que le va a servir y todo lo que vamos a reportar nosotros es, a final de cuentas, saber qué tratamiento se le va a dar al paciente. Al final les voy a poner una tablita donde resumimos todo con los diferentes tratamientos, pero para que lo tengan en cuenta. La siguiente patología pues es la cavidad común, que como le dice su nombre, es tanto el vestíbulo, las cadenas, perdón, los conductos semicirculares y la cóclea van a estar de una forma común, se va a ver únicamente como una sola lesión como quística y no va a haber modiolo ni septos. Y lo que es característico también es que el conducto auditivo interno, como lo vemos aquí en esta tomografía, va a llegar directamente a esta cavidad común. Si se fijan, pues esta cavidad común tiene ahí una forma como medio irregular, pero no se logra diferenciar ni la cóclea ni el vestíbulo, sino que se ve todo ahí junto. Pero lo característico es que llega el conducto auditivo interno y se junta con la cavidad común. En este caso, igualmente es importante valorar lo que es la presencia del nervio vestíbulo coclear. Posteriormente tenemos la hipoplasia coclear, la cual pues vamos a tener ahora sí una diferenciación entre el vestíbulo y la cóclea, pero estos van a presentar un tamaño disminuido. Van a estar de tamaño disminuido y con anomalías internas, y se divide en 4 subgrupos. El primer subgrupo pues se le llama también cóclea en yema, y lo vamos a ver como una cóclea ovoide o redondeada y pequeña. Va a estar en ocasiones comunicado con el conducto auditivo interno, y tampoco se va a definir el modiolo o los septos. Aquí vemos, por ejemplo, en esta tomografía el conducto auditivo interno, y vemos justamente en la topografía donde estaría la cóclea, únicamente como esta cavidad ahí quística, pequeña, y si hacemos un poquito de zoom, vemos una parte como más hipodensa justamente, que es como una comunicación rudimentaria entre el conducto auditivo interno y la cóclea. En el segundo subgrupo también se le llama cóclea hipoplásica quística. Y como lo dice su nombre, vamos a ver una cóclea pequeña con anomalías tanto del modiolo como de los septos interescalares, y puede asociarse a una dilatación vestibular. En este caso sí va a estar también comunicado con el conducto auditivo interno. Entonces aquí vemos el conducto auditivo interno, vemos aquí lo que es pues parte de la apertura coclear, y vemos la cóclea como esta imagen quística redondeada. Vemos que tiene ausencia pues de esa forma cocleariforme que tiene normalmente como en espiral, pero la vemos de mayor tamaño comparada con la previa, ¿no? El tercer subgrupo se le llama cóclea con menos de 2 vueltas. Y como dice su nombre, es una cóclea que va a tener menos de 2 vueltas, y por ende va a tener un modiolo más corto. El vestíbulo y el conducto semicircular normalmente o comúnmente se van a ver hipoplásicos en esta patología. Y aquí vemos justamente cómo está el conducto auditivo interno, vemos la apertura coclear, y recuerden que el modiolo pues es esa estructura ósea central de la cóclea. Entonces aquí vemos justamente esta pequeña estructura ósea central que corresponde al modiolo, pero pues es mucho más corto de lo habitual. Y aunque no tenemos los cortes completos, sí podemos ver que pues prácticamente presenta como 1,5 vueltas aproximadamente. Y el cuarto grupo es la cóclea con vueltas apical y media hipoplásicas.
Estas, pues vamos a ver que la vuelta basal se va a encontrar de características normales, pero como dice su nombre, la vuelta apical y media se van a encontrar hipoplásicas. Y también es importante pues que el nervio facial normalmente va a estar desplazado hacia anterior de la cóclea. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo vemos aquí parte de lo que es la vuelta basal, como vemos que tiene un calibre conservado, y luego como posteriormente al llegar a la vuelta media presentan una estenosis de su, bueno, más que estenosis, una hipoplasia de su calibre, y que se continúa también hacia la vuelta apical. Pasamos con la partición incompleta de la cóclea, y a diferencia de la hipoplasia coclear, en este caso sí vamos a tener una buena diferenciación de la cóclea y del vestíbulo, y también vamos a tener una adecuada dimensión de la cóclea, es decir, en cuanto al tamaño va a estar normal, o bueno, aparentemente normal, pero vamos a tener defectos de la arquitectura interna, es decir, del modiolo y de los septos interescalares. Y esta se divide en tres. Entonces empezamos con la partición incompleta tipo 1. También se le llama malformación cocleovestibular quística. Y esta nos va a dar una forma en 8. La cóclea y el vestíbulo nos van a dar esta forma así como de 8, que justamente lo vemos aquí en la tomografía. Si vemos algunos, por ejemplo, esta como división de cuál es la cóclea y cuál es el vestíbulo, pero tiene esta forma en número 8. Y en ocasiones se asocia con la dilatación del vestíbulo y del conducto semicircular lateral. En este caso, tanto el modiolo como los septos interescalares van a estar completamente ausentes. En la partición incompleta tipo 2, vamos a ver un defecto del modiolo, pero en su forma o en su porción apical, y vamos a ver cómo el septo interescalar va a estar deficiente entre las vueltas basal y apical, lo cual nos va a dar una configuración de un apex quístico, lo cual pues supone lo que es la confluencia de la vuelta media y de la vuelta apical. Y en la partición incompleta tipo 2, en ocasiones también, bueno, se le puede llegar a llamar también anomalía de Mondini cuando se representa con la triada de la partición incompleta tipo 2 asociada a una ectasia vestibular y a una dilatación del acueducto vestibular. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos, justamente vemos aquí parte de la cóclea, vemos la vuelta basal y vemos como en su porción más apical presenta como esta imagen quística que corresponde pues con la confluencia de la vuelta medial y de la vuelta apical. Vemos únicamente un septo interescalar, no vemos el segundo septo que nos daría esta configuración como normal de la cóclea. Y la partición incompleta tipo 3, esta está ligada al cromosoma X y se define por un modiolo ausente, pero con la presencia de los septos interescalares de forma normal. Entonces, en este tipo de partición incompleta vamos a tener una comunicación muy amplia con el conducto auditivo interno junto con hacia la vuelta basal. Entonces, lo que va a pasar, como no tenemos el modiolo, que es la estructura ósea que debería estar ahí, nos puede causar un riesgo de Gaucher, de una fuga de líquido cefalorraquídeo. Esto más que nada en procedimientos quirúrgicos. Entonces es importante conocerla, ya que si se planea pasar a quirófano a este paciente, el cirujano pues tiene, o el otorrino tiene que saber que tiene que hacer un sellado de esta porción para evitar esta fístula de líquido cefalorraquídeo. Y así es como lo veríamos en la tomografía. Vemos aquí parte del conducto auditivo interno. Vemos justamente aquí estos como piquitos que se ven óseos, son las septos interescalares, pero vemos como no tiene ninguna porción ósea central que le dé su forma habitual a la cóclea, lo cual hace que tenga esta forma así como, le dicen como cono de nieve también. Este, y esta es una partición incompleta tipo 3. Que pasamos la dilatación del acueducto vestibular. Esta pues se dice que es cuando el acueducto vestibular tiene un diámetro en su tercio medio mayor a 1.5 milímetros y como ya habíamos visto es muy frecuente que se asocie a una partición incompleta tipo 2. Aquí por ejemplo en este caso vemos aquí justamente el acueducto vestibular que normalmente lo medíamos de una forma muy fina. Vemos aquí que está marcadamente dilatado y vemos a nivel de la cóclea, vemos la vuelta basal y como la porción más apical se encuentra en una forma más quística. Incluso lo dicen como la partición incompleta tipo 2, la mencionan como si tuviera una forma de gorra o de cachucha. Las anomalías globulares del vestíbulo y de los conductos semicirculares.
Pues estos, como lo dice su nombre, van a tener una apariencia globosa, se van a ver como dilatados, por así decirlo. Es más frecuente en el conducto semicircular lateral e igualmente pueden ser vistos de forma aislada, parcial, incluso de forma asintomática. Por ejemplo, en este caso vemos justamente aquí vemos vestíbulo, el conducto semicircular lateral y vean cómo el islote óseo se encuentra también como más reducido. No sé si se acuerdan en la tomografía que les enseñé al principio de la anatomía normal, el conducto semicircular normalmente, los conductos semicirculares son más delgaditos y son muy finos. Entonces cuando lo veamos de esta forma, pues nos tiene que llamar la atención y tenemos que buscar intencionadamente y tomar algunas medidas para saber si esto se encuentra pues dilatado o no. Y también pues, podemos tener lo que es una hipoplasia o aplasia de los canales semicirculares. Estos pueden afectar a uno o a más conductos semicirculares y se pueden asociar a una hipoplasia vestibular. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos el vestíbulo, vemos el conducto semicircular lateral, de hecho vean el calibre de comparado con el estudio que acabamos de ver previamente, y normalmente por anatomía el conducto semicircular posterior deberíamos de verlo aproximadamente a este nivel donde marca la flecha, y en este caso pues tenía este paciente una aplasia del conducto semicircular posterior. Y ya por último, hablemos sobre las alteraciones del conducto auditivo interno. El diámetro del conducto auditivo interno normal se considera de entre 2 a 8 milímetros, y puede estar atrésico o puede estar estenótico. Se considera estenótico cuando tiene un calibre menor a 2 milímetros y se tiende a asociar a una hipoplasia o aplasia del nervio craneal vestíbulo coclear. Igualmente, aparte de la atresia y estenosis, puede presentar lo que es una partición, la cual está condicionada por un septo óseo. Y cuando valoremos el conducto auditivo interno, también tenemos que valorar lo que es la apertura coclear. La apertura coclear normal tiene un diámetro aproximado de 2.13 más menos 0.4 milímetros. Y este es importante ya que por esta apertura coclear es por donde pasa el nervio coclear que va hacia el modiolo. Y lo que se ha visto, al menos en la literatura, es que aunque veamos una estenosis del conducto auditivo interno, esta no se tiende a asociar tanto a una hipoacusia neurosensorial, así como la apertura coclear. Es decir, si vemos una apertura coclear estenótica, está más asociado esto a una hipoacusia neurosensorial. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos en esta tomografía, vemos el conducto auditivo interno del lado derecho y si lo comparamos con el lado contralateral, vemos como el lado izquierdo se encuentra pues marcadamente estenótico. Y en este otro caso, aquí de nuestro departamento, vemos como la valoración, vemos la ausencia de los conductos auditivos internos de forma bilateral y únicamente vemos este trayecto que corresponde con el trayecto del nervio facial. Sin embargo, pues a este paciente ya posteriormente se le hizo una resonancia magnética, no tengo ahorita el estudio, donde se vio que tenía una aplasia del nervio vestíbulo coclear, pero tenía todavía presente el nervio facial bilateral. Ok, aquí tenemos este otro caso donde vemos el conducto auditivo interno del lado derecho y justamente aquí vemos donde señala la flecha está la apertura coclear. Y si lo comparamos con el lado contralateral, vemos igualmente el conducto auditivo interno y ven cómo la apertura coclear se encuentra marcadamente estenótica comparada con el lado contralateral. Y aquí tenemos un caso de una partición del conducto auditivo interno del lado izquierdo. Vean cómo, si lo comparamos con el contralateral, vemos que presenta como septo óseo que divide lo que es el conducto del nervio facial, o sea, bueno, con un conducto que se hizo del nervio facial con una porción rudimentaria del conducto auditivo interno restante. Y bueno, ya por último, la valoración del octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. Como ya vimos, pues es muy importante para definir el tratamiento del paciente. Y tenemos que ver si se encuentra ausente, ya que si se encuentra ausente, pues el implante coclear no va a tener éxito. Entonces, es muy importante poderlo valorar. Y lo valoramos por resonancia magnética. Normalmente usamos la secuencia un T2 pesado en 3D. Puede ser el Fiesta, Drive, y normalmente usamos cortes finos de 0.5 a 0.7 milímetros. Para su valoración, pues tenemos que hacer, ahorita les voy a decir cómo tenemos que orientar los cortes, pero aquí tenemos este esquema de una mnemotecnia que está
está pues muy buena para ver las estructuras nerviosas del conducto auditivo interno, que es 7-Up Cock Down. Aquí tenemos este esquema del conducto auditivo interno, donde vemos que se divide la barra de Bill, la porción anterior de posterior, y la cresta falciforme, la porción superior de la inferior. Aquí tenemos lo que es la porción anterior, y vemos que superior vamos a tener que es el 7-Up, que es el nervio facial, Cock Down, que es el nervio coclear, y de forma posterior tenemos el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior. En la resonancia magnética, así es como tenemos que orientar nuestro estudio. Lo tenemos que poner pues en doble ventana, en uno axial, uno pues sagital, y lo orientamos hacia la disposición del conducto auditivo interno, así como marca esta línea. Y lo veríamos de esta forma. ¿Cómo podemos saber anterior, posterior si tenemos una imagen? Y obviamente ya en el estudio vamos a ver nosotros fácilmente. Aquí tenemos el líquido, vemos líquido cefalorraquídeo, hasta este lado está el cerebelo, entonces estamos aquí posterior, este lado sería el anterior. Entonces aquí tenemos lo que es el nervio facial, nervio coclear, vestibular superior y vestibular inferior. Y pues de este, como les comentaba, podemos tener una hipoplasia o una aplasia de este nervio, y se divide prácticamente en tres grupos. Tenemos el tipo 1, en el cual vamos a ver un conducto auditivo interno estenótico, y el nervio vestíbulo coclear va a estar completamente ausente. Y en estos casos, pues el implante coclear va a estar completamente pues contraindicado. Aquí vemos en este estudio por lo de nuestro centro, vemos justamente en esta resonancia en secuencia fiesta, vemos el conducto auditivo interno del lado derecho, y vemos justamente aquí el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, que se insinúan o van hacia el conducto auditivo interno. Y vemos del lado derecho cómo existe una pues ausencia del conducto auditivo interno. De hecho vemos únicamente aquí, ahorita ponemos, bueno, ahí tiene una estenosis con una porción como rudimentaria del conducto auditivo interno, y vemos una completa ausencia tanto del nervio facial como del nervio vestíbulo coclear. De hecho, aquí está. Vemos, si hay un poquito más de acercamiento, justamente donde estaría el conducto auditivo interno, vemos únicamente este pequeño trayecto hiperintenso que corresponde ahí a un poquito como de líquido cefalorraquídeo, que es donde estaría pues normalmente el conducto auditivo interno del lado izquierdo en este caso. Y también tenemos el tipo 2. En este caso vamos a tener un nervio vestibulococlear común, y va a tener una hipoplasia o aplasia del nervio coclear. Y se va a subdividir en dos grupos. El tipo 2A, el cual se va a asociar con una malformación del laberinto, y el tipo 2B, el cual se va a asociar con unas estructuras laberínticas normales. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso de nuestro centro, donde tenemos múltiples secuencias, bueno, es una misma secuencia de múltiples cortes de una resonancia magnética en secuencia fiesta, donde vemos los conductos auditivos internos presentes de forma bilateral. Vemos del lado derecho cómo vienen ambos nervios, el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear. Asimismo, del lado izquierdo vemos nervio facial y nervio vestíbulo-coclear. Al momento que hacemos ya la reconstrucción en un orientado hacia el conducto auditivo interno, vemos del lado derecho cómo están presentes el nervio facial, vemos el nervio coclear, vestibular superior y vestibular inferior. Y cuando hacemos la valoración, pero del lado contralateral, vemos cómo únicamente se encuentra presente el nervio facial y el nervio vestibular superior. Sin embargo, pues el nervio coclear y el vestibular inferior se encuentran aplásicos en este caso. Entonces ya sabemos que es un tipo 2. Ahora valoramos, por ejemplo, vemos aquí en esta reconstrucción en máxima intensidad en coronal, donde vemos la cóclea, vemos el vestíbulo y los conductos semicirculares de una morfología normal. Entonces esto nos entraría en un tipo 2B, ya que no se asocia a alguna otra malformación del laberinto. Y bueno, ya eso fue todo. Hice esta tablita, es como un checklist que nos va a servir mucho para nuestros reportes radiológicos. Aquí puse todas las malformaciones del oído interno y todas las estructuras que tenemos que valorar de cada uno de estos, y en cuáles va a estar presente, en cuáles va a estar ausente, y cuando está presente pero con alguna alteración. Hasta el final de la tabla les puse lo que es como el tratamiento, ya que esto, como les había dicho, es muy importante porque la diferencia entre una y otra malformación van a ser totalmente la diferencia para el tratamiento del paciente. En algunos casos, más que nada en los más severos, si vemos aquí, pues son lo que es el AVI, que es un implante auditivo troncoencefálico. Ya en casos más moderados, pues se puede tratar lo que es con un implante coclear,
o incluso en algunos que son más leves, pues con un auxiliar auditivo. En algunos van a ver que se pueden dar como los tres tratamientos, y esto es porque depende mucho, si se fijan, de que, por ejemplo, la morfología de la cóclea, cómo se encuentre presente la ventana oval, la ventana redonda. O sea, en este tipo de casos es muy importante pues dar un panorama completo y dar en nuestro reporte radiológico una descripción muy detallada de todos los hallazgos que estamos encontrando, para que al final de cuentas pues el beneficiado sea pues el paciente. Y pues estas son mis referencias. ¿No sé, alguna duda, alguna pregunta?